Hola, buenas noches, me presento, mi nombre es Jorge Guadarrama Romero, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema: evidencia de aprendizaje, aplicación de la derivada como razón de cambio. Nombre del docente: Raimundo Irineo Sanabria Salcedo. Estamos ya en la conclusión de la unidad 4 de la asignatura Cálculo Diferencial. Como podemos ver, el cálculo diferencial nos ayuda al razonamiento, planteamiento y solución de diferentes problemas y a dar una mejor selección de ellas. La derivada es como la razón de cambio, que se refiere a la tasa de una función. Cambia en un punto determinado el contexto de la ruta de distribución de la derivada, pues al analizar cómo cambia la distancia, el recorrido o el tiempo, entrega una función de la ruta elegida. Ese sería un ejemplo de cómo se aplicaría la derivada en una distribución. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la derivada. También la recta tangente, que es una curva en un punto determinado. Es la recta que pasa por un punto y tiene la misma pendiente de la curva en ese punto. Y aquí tenemos un ejemplo donde fx es la función que define la curva, fx la derivada de la función y x y y es el punto en el que se requiere encontrar la recta de la tangente. Empezamos con la actividad, donde encontraremos la recta de la tangente a la función fx en el punto a igual 0 menos 1. Y aquí empezamos usando la regla del cociente para derivar fx. Y aquí tenemos la fórmula donde calcularemos las derivas. Evaluaremos la deriva en el punto donde queremos encontrar la tangente. La ecuación de la recta de la tangente en el punto, y aquí sustituyendo los valores que aquí nos da como resultado, y aquí está en la gráfica. En la opción 2, encontrar la recta tangente y normal de la función fx en el punto a es igual a 1 menos 1, 1, donde aquí tenemos la función. Calcular la derivada de la función. Aquí evaluamos la derivada del punto donde x es igual a menos 1. Aquí nos está diciendo que esto quiere decir que la recta de la tangente en el punto menos 1,1 es 3. Y aquí tenemos la ecuación donde usaremos la fórmula punto pendiente, y aquí donde x a la 1 y y a la 1 es igual a menos 1,1 y m es igual a 3. Sustituyendo esos valores, simplificamos. Lo que es la pendiente de la recta normal es negativo del recíproco de la pendiente de la tangente, que por lo tanto usaremos esta fórmula. El punto pendiente, simplificamos. Aquí tenemos que la ecuación de la recta es normal y por lo tanto tenemos una ecuación de la recta de la tangente. Y es igual a 3x más 4, y la ecuación de la recta normal, y es igual a menos 1/3 x más 2/3. Y aquí tenemos lo que es la gráfica. Asimismo, en la opción 3, encontrar máximos y mínimos de fx y comprobarlos con los criterios de la primera derivada de la función. Utilizamos la regla del producto y la regla de la cadena para derivar fx, donde x es 1. Aquí tenemos lo que es la derivada usando la regla de cadena. Simplificamos, igualamos, multiplicamos ambos lados nuevamente para simplificar, y resolviendo el intervalo 1, que sería la derivada es negativa,
el intervalo 2, donde la derivada es positiva, y un intervalo 3, donde la derivada es negativa. Al evaluar los valores de la función en puntos críticos, nos da una donde x es igual a 3 al cubo, y es aquí donde hacemos la operación. Asimismo para la opción 2, que por lo tanto nos da un mínimo local de menos 3, y un máximo local de 3,3. Aquí tenemos la gráfica. Y el último ejercicio, que se dispara una bolsa de aire de un auto y la razón de cambio de su volumen es, aquí tenemos lo que es la fórmula para realizar el procedimiento, y para efectos didácticos considerar esférica, calculen la velocidad de cambio de radio. Aquí empezamos con la fórmula, que aquí la fórmula de volumen nos está diciendo que la esfera es de 4/3. Derivamos sustituyendo los valores. Aquí estamos viendo, sabemos que la fórmula, sustituyendo la ecuación de la derivada, aquí vamos a calcular lo que es 25 al cuadrado, nos da un resultado de 625 en la ecuación, y simplificamos para así despejar. Calculamos el valor numérico, este es un aproximadamente, aquí ya lo tenemos, y hacemos una respectiva división, donde convertimos kilómetros a horas, centímetros a segundos, a kilómetros por hora. Y aquí tenemos la fórmula, donde primero convertimos a kilómetros, y aquí nos está diciendo cómo hacer la operación para convertir de kilómetros a horas, y esto es el resultado final. En conclusión, la velocidad de cambio de radio en el instante en el que radio alcanza los 25 centímetros es aproximadamente 297.6 kilómetros por hora. En conclusión, gracias al cálculo diferencial es como podemos poner en práctica los conceptos y herramientas que se desprenden de esta materia y que en el día a día podemos poner en práctica.